Creo que eso es todo. Vamos a iniciar entonces con nuestro mensaje. Quiero dar la bienvenida en este momento a aquellos que nos están viendo en línea. Gracias por llevarnos al sitio donde nos estés viendo, bien sea en tu casa, en tu punto de trabajo, en el carro, si es que estás escuchando a través de esta semana. Y esperamos que, si te es posible, pronto estés aquí con nosotros en Celebration Español. Y estamos en esta serie que se llama Guerra Nuclear. En realidad es una guerra espiritual, pero la hemos, y fíjate qué interesante, guerra nuclear, preciso para los acontecimientos que se están dando a nivel global, obviamente entre Israel, Irán y ahora los Estados Unidos. Pero guerra nuclear habla de una guerra espiritual y estamos luchando por la familia. Esto es una lucha. Y no hay opción de quedarnos estáticos. Al quedarnos estáticos ya hemos perdido la batalla. Así que el Señor quiere que nos levantemos y hagamos parte de esta lucha, porque además Él ya nos ha prometido, por supuesto, la victoria. Y vamos a hablar de un tema que es un poquito delicado, pero hay que hablarlo como todos los temas de guerra nuclear. Hoy vamos a estar hablando acerca de el aborto. Y me refiero ahora a la palabra de Dios en Salmo 139 como una introducción a lo que es el tema de hoy. Los versículos del 13 al 16, esta es la Nueva Traducción Viviente, y lo ven en pantalla, y lee así. Tú, Señor, a Dios le hablamos, tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Somos complejos, ¿no? Somos seres complejos. Alguno argumentaría que las mujeres están hechas de una manera especial, un poquito más que los hombres, pero somos maravillosamente hechos. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien, dice el salmista. Mira lo que dice acá. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto en el vientre de la madre. Mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. ¿Está bien decir en el vientre? Sí, es verdad, vientre, matriz, ok. Está bien porque, está ok. Me viste antes de que naciera, ya el Señor nos había visto, nos conocía, sabíamos cómo era. Ahora hoy podemos decir, pues está el escáner, la ecografía, o ¿cómo se llama eso? Una ecografía que más o menos te muestra, pero el Señor desde el momento de la concepción ya nos veía. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Esto no es que nació y se empieza a escribir el libro, es desde el momento de la concepción. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Tú y yo somos maravillosamente hechos. No por mano humana, a pesar de que el hombre y la mujer obviamente tienen su parte en la concepción, pero por mano del Creador, por mano de nuestro Padre, por mano de Dios. El tema del aborto es una cuestión realmente a veces como complicada, pero no puede ser, o podríamos dedicarnos a hablar de una cuestión política, social, cultural. No, el tema del aborto creo yo que es cuestión del reino de Dios. Quiero que sepan que yo personalmente soy pro vida, y aquí en Celebration Church, Celebration Español, por ende, somos también pro vida. No solo pro nacimiento, porque es que a veces decimos es que hay que dejar que nazcan, pro nacimiento, pero según las Escrituras, Dios también es pro vida, y debemos seguir lo que Jesús nos enseñó, que es también una actitud, una posición pro vida. Jesús dijo en Juan 10:10, he venido para que tengan vida. Por supuesto dice vida en abundancia. Ahora, ser pro vida es en realidad más que decir no al aborto. Eso es tan solo una parte. Hay una gran cantidad de problemas o áreas de la vida que necesitan asistencia, ayuda, atención, defensa después del nacimiento de un ser humano. Por ejemplo, y aquí me aparto un momento de mi escritura porque quiero comentar, y si tú te has cuestionado, saliendo un poquito de lo del aborto, pero hablando de provida,
Si tú te has cuestionado cuál es la posición del pastor Vicente frente a lo que se está dando aquí en Estados Unidos en cuanto a inmigración y en cuanto a deportaciones y demás, mi posición es que obviamente si una persona que viene a este país indocumentada o documentada, pero ha cometido una felonía, un crimen demostrado, hombre, a mí me parece que Estados Unidos está en todo su derecho, como nuestros países, de deportar a esas personas. Sin embargo, pasar la frontera de manera ilegal y ser un indocumentado en este país, para mí no llega al alcance de criminalidad. Por lo tanto, me parece un error grosso lo que se está presentando en nuestro país de deportaciones a personas sin felonías y sin criminalidad. Eso es una de las áreas donde yo abiertamente estoy en oposición a la administración Trump, pero también tenemos que entender algo. En primer lugar, se nos habla, el otro día estaba viendo yo Telemundo, muy pro hispano por supuesto, y decía Telemundo que el 75% de las personas que estaban siendo deportadas hoy día no tenían historial criminal o felonías. El 75%, lo que es tremendamente alto. Y por supuesto vemos estas imágenes y demás. Sin embargo, también tenemos que ver el otro lado, porque hay estadísticas donde se dice que el 90% de las personas que están siendo deportadas en este país sí tienen una felonía o una historial de criminalidad. Entonces, tú y yo, ¿qué debemos hacer? ¿En quién debemos confiar? En las noticias, en las estadísticas, en lo que vemos, por más de que nos destroce el corazón, debemos buscar a Dios. Debemos depender de Dios. Debemos preguntarle a Dios cuál debe ser nuestra posición. ¿Voy a trabajar? ¿No voy a trabajar? ¿Me autodeporto? ¿No me autodeporto? ¿Verdad? Porque se ha llegado a un nivel de temor, ¿verdad? Y no digo que no haya temor que esté mal fundado, pero a lo mejor si dejamos que el temor gobierne nuestras decisiones, a lo mejor vamos a cometer errores. Así que el Señor es el que tiene la respuesta, pero quiero que sepan de parte mía y de parte de esta iglesia que nosotros somos pro vida, pero también somos pro latino, pro inmigrante, y que eso quede bien claro. ¿Hay 3 amén? Ok. Muy bien, hay que orar por eso, porque así sea un 75% o sea un 10%, es mucho. Y ver una sola familia ser dividida, sus corazones destrozados, estar aquí por años y de pronto sentirse como un criminal, me parece algo que no va dentro de los planes de Dios para nosotros y para su pueblo. Habiendo dicho eso, me regreso al tema. Así que, digo una vez más, ser pro vida es más que decirle no al aborto, es ilegal. Pero en cada aborto hay por lo menos 2 víctimas, por lo menos, porque puede haber más. Está la madre y por supuesto está el bebé. Y estoy hablando de aborto, como me dicen, pero es que un hombre nunca puede hablar de aborto, de reproducción, porque un hombre nunca va a entender qué es eso, solamente la mujer no. Si estamos hablando de verdad, tanto hombre como mujer puede declarar la verdad de Dios. Pero con humildad estoy hablando lo que las Escrituras nos dicen, o la manera que yo entiendo e interpreto las Escrituras. Y si tú estás de acuerdo o en desacuerdo, está muy bien, solamente así como decimos, hay que ir al Señor, también ve al Señor en este tema. Quiero enfatizar algo. Todas y cada una de las mujeres que han tenido un aborto, bien sea voluntario o involuntario, porque también llamamos una pérdida de bebé, también se le llama aborto. Y dada la cantidad de personas que tenemos, cantidad de mujeres que tenemos acá, es muy posible que haya casos presentes, bien sea que tú hayas tenido un aborto voluntario o involuntario. Si tú estás en Cristo, como nos dice Romanos 1, no hay condenación. De hecho dice, por lo tanto no hay condenación
para los que pertenecen a Cristo Jesús. No es que lo que pasó no sea importante o no haya sido duro, sino que no hay condenación. No podemos nosotros vivir cargados de culpa toda una vida por situaciones o por errores o inclusive por pecados pasados si estamos ahora en Cristo. Así que este mensaje no es para señalar ni para condenar, al contrario. Yo le pido al Señor que me llene de gracia para poder hablar en que si tú te sientes, hombre o mujer, te sientes aludido, que no haya en ti un dolor o una condenación, al contrario, sino que seamos realmente una voz que se levanta en medio de una sociedad que en realidad no es provida. Tampoco quiero ignorar aquí el papel del hombre, ¿ok? Porque en cuestión de aborto se habla solamente de la mujer y el bebé, por supuesto. Pero ¿y el hombre qué? Y en los abortos o en las pérdidas de bebé voluntarias o involuntarias, el hombre también estuvo involucrado. Y para el hombre también es difícil. Yo perdí mi primer hijo varón porque mi esposa tuvo un aborto no provocado. El bebé murió dentro del vientre o la matriz de la madre, y fue algo tremendamente doloroso para la mamá, tremendamente doloroso, pero también doloroso para mí. Pero recordemos que todos, sea voluntario o involuntario, todos podemos ser lavados, santificados y justificados en Cristo. Uno de nuestros compromisos en Celebration aquí es ayudar a la persona dolida, ayudar al herido. Y tenemos un ministerio. Si ese es tu caso y tú de pronto aún cargas con un peso que ya no debes cargar, pero con una culpabilidad, con un peso, con un factor que hace doler tu corazón, esta es una iglesia, y una iglesia debe ser un hospital de sanidad, ¿verdad? Y tenemos un ministerio que es el Ministerio de Consejería en Oración y Liberación, con el cual tú puedes pasar por un tiempo de sanidad. Y ese es en español, no pienses que es abajo. Tenemos 10 personas que están a cargo de este ministerio, pero si tú eres mujer y has pasado por esto y has sanado, y tú tienes el deseo de hablar con personas que de pronto están pasando o han pasado recientemente por esta situación, te animo a que seas una voz de aliento, una voz de sanidad, una voz de esperanza, ¿okay? Porque para eso somos iglesia. Aquí nadie que entró por esas puertas es perfecto, mucho menos yo, pero tratamos de ayudarnos en lo que podemos y contar con la sanidad que Cristo ofrece. Otra manera de ayudar, por supuesto, lo acabamos de hacer la semana pasada, concluimos la campaña, por decirlo así, de biberones, de teteros, de botellitas, de chupos, qué sé yo, en donde estábamos a través de los dineros, las monedas que pusimos ahí, ayudando a Amnion Crisis Pregnancy Center, que ellos ayudan precisamente a enseñar, mostrar alternativas a jóvenes, chicos y chicas, o a cualquier persona que esté considerando abortar. Muy bien, presento 3 ideas o 3 sugerencias que están en su boletín. La primera de ellas es que Dios es el creador de la vida. Dios, ya está en sus boletines, Dios es el creador de la vida. Mira lo que dice Jeremías 1, versículos 4 y 5. El Señor me dijo el siguiente mensaje. Esto es el Señor hablando con Jeremías. Y esto es el Señor hablando con Jeremías y hablando contigo y conmigo. Te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Una vez más, como decía el salmista, el Señor nos conoce. Antes de que nacieras, te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. Cuando los cristianos normalmente hablamos de aborto, no siempre, pero frecuentemente nos encontramos con una posición opuesta que habla de qué pasa cuando hay violación, qué pasa cuando hay incesto. ¿Saben qué es el incesto? Ok, un familiar que abusa de ti y demás. ¿Qué pasa cuando de pronto el bebé viene enfermo, viene mal? Bueno, vamos a hablar de esto, por supuesto,
Pero no podemos pasar en alto la realidad de que Dios es el creador de toda la vida. Incluso las vidas que han sido resultado de acciones, a lo mejor torpes, a lo mejor ignorantes o a lo mejor con todo el conocimiento, pero a propósito, en donde ha habido el resultado de una vida humana. Por supuesto que la violación y el incesto, no me lo puedo ni siquiera imaginar, pero obviamente son pecados terribles. Ahora, un pecado en realidad no justifica otro pecado, ¿verdad? No podemos responder a un pecado con otro pecado, así que tenemos que tener cuidado con eso. Pablo dijo, donde abunda el pecado, no es que abunde más pecado. Donde abunda el pecado, ¿qué abunda? ¿O qué resulta? La gracia de Dios. Tenemos un Dios bueno. Tenemos un Dios precioso, un Dios compasivo, un Dios que perdona, un Dios que entiende mucho más de lo que yo puedo decir aquí, entiendo o no entiendo. Él entiende. Y Él está lleno de gracia. Romanos 5:20, la ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado. Pero mientras más pecaba la gente, este Dios que es tan bueno, más abundante la gracia maravillosa de Dios. Así que tenemos que romper el ciclo de pecado. Y no estoy hablando solamente de aborto, los ciclos de pecado que hay en la sociedad hay que respuesta y hay que dar respuesta. Y la respuesta, como decía, no es más pecado, sino acudir a la gracia y a la bondad de Dios. Entonces, ¿qué otra opción hay? Obviamente se habla mucho de la adopción, ¿verdad? Cuando una pareja o una madre, típicamente, no siempre, jovencitos, en realidad no están en la condición de ser padres, una opción es la adopción. Ahora, imagínate tú, ¿alguien sabe cuánto cuesta adoptar un niño? ¿Cuánto? 15,000, yo diría 15,000 mínimo. Mínimo, porque eso va para arriba y corriendo. Yo diría que está entre los 20 y 25, o a lo mejor me descuido más, ¿verdad? Un aborto no vale tanto. No sé cuánto cuesta un aborto, pero te puedo asegurar que no está por el orden de los 15,000, 20,000. Imagínate que revirtiéramos la ecuación. Imagínate, no sé, alguien, y no estoy preguntando porque sabes por experiencia personal, ¿alguien sabe cuánto puede costar un aborto? Ok, se llamaría clínica, la clínica Planned Parenthood, ¿saben de qué estoy hablando? ¿Verdad? Tú vas y el aborto es gratis. Imagínate tú que la alternativa fuera que la adopción fuese gratis y un aborto costara 25,000, 30,000 dólares. Lo pensaríamos, ¿verdad? Pero ¿cuántos niños no podrían estar en familias que desean adoptar? El periódico USA Today dice que menos del 1% de los abortos son el resultado de una violación. 1% de 100 mujeres que quedan embarazadas, 1, ¿verdad? Una puede ser el resultado de una violación, que ya es mucho. 0.5%, o sea, la mitad, o sea, que de 201, no sé si estoy haciendo la matemática bien, 201, no sé si eso es 0.5, es el resultado del incesto. Es decir, un padre, un tío, un hermano, alguien que abusó de la mujer en su hogar. Así que estamos hablando del 99%, en realidad estamos hablando del 99% que son los abortos que llamaríamos voluntarios. Obviamente aquí es donde cabe la gracia, ¿verdad? Sabemos que hay muchos casos. Cuando perdimos a nuestro primer hijo, yo pensaba que éramos los primeros y los últimos. Y empezamos a averiguar la cantidad de personas que pierden bebés involuntariamente, que es algo traumático.
Pero y hay personas que a lo mejor se ven enfrentadas o enfrentados la pareja a una situación de salud del bebé o de salud, ¿qué? Salud tanto de la madre, por ejemplo, o inclusive que el bebé venga con una serie de condiciones físicas que sabes tú que este niño posiblemente o niña no va a poder subsistir. Entonces, cuando tú pesas vida por vida, no se trata entonces de que ambos mueran, sino se trata de salvar una vida. Hay tantas circunstancias. Este tema no es tan blanco y negro, a lo que voy. Pero es un tema donde la iglesia tiene que levantarse, entender y ser respuesta. El Señor es la respuesta, pero ser un modo de respuesta para la situación que estamos viviendo. ¿Por qué las mujeres? Acá habla de las mujeres, pero yo sé que es a veces cuestión de pareja, pero las mujeres optan por abortar. El 74% de las mujeres tienen un aborto porque son conscientes, saben que un bebé les va a cambiar su vida. Y un bebé cambia la vida. 2 y 3 más. Que Dios te bendiga si tienes más de eso. 73% dicen que financieramente no podrían con los gastos de un bebé, porque un bebé cuesta. El 50% de las mujeres dicen que tener un bebé generaría problemas en la relación, y que no quieren ser madres solteras. Muchas veces es frecuente que el varón se retire, salga de la foto. Y el 38% de mujeres dicen porque ya completaron su ciclo de tener hijos, ya no quieren tener más hijos. Entonces, repito, cuando hablo del aborto me refiero a que terminamos la vida de un bebé, el 99% de los casos, sencillamente por elección voluntaria. Hay un instituto, que no sé ni pronunciar el nombre, pero hicieron un estudio a nuestros países de Latinoamérica, porque sabemos que aquí en Estados Unidos tenemos miles de estadísticas. ¿Qué pasa en Latinoamérica? De los años 2010 al 2015, es decir, tan solo hace 10 años o así, 6.5 millones de abortos ocurrieron cada año en América Latina y el Caribe. O sea que esto no es un problema de Estados Unidos, no es un problema de América Latina, es un problema global. Pero estos 6.5 fue un aumento de los 4.4 millones de abortos que ocurrieron entre 1990 y 1994. Es decir, que la tasa de abortos sigue en aumento. Otro artículo dice que el 80% de los americanos, ahora viviendo en este país, están de acuerdo con el aborto. Y 20% de ese 80%, 20% son cristianos, se identifican como cristianos. Así que esto no es un problema que señalamos, no, aquí tenemos que señalarnos nosotros mismos. Para creer que el aborto es pecado, tenemos que asumir que el bebé formado tiene un valor, tiene valor. El bebé no es un grupo de células, ¿verdad? El bebé es un bebé. Y los defensores del aborto ni siquiera los llaman bebés, porque llamar a un ser un bebé como que lo personaliza, lo identifica, lo humaniza. Prefieren llamarlo feto. No hablan de matar bebés, hablan de interrumpir el embarazo. Y no se puede interrumpir un embarazo a menos de que tú termines la vida de un bebé. Isaías 49:1 dice: el Señor me llamó desde antes que naciera, desde el seno de mi madre me llamó por mi nombre. Así que tanto Jeremías como Isaías, estos profetas, decían que Dios nos conoce, nos formó y nos conoce desde el útero. Y nos llama por nuestro nombre y nos asigna un propósito. Por supuesto que podemos ver el progreso en las ecografías de hoy día, el progreso de cómo se va desarrollando un bebé. Eso antes ni se veía. Pero se dice, entiendo, y mujeres, ustedes saben muchísimo más de este tema que yo, pero entiendo que a los 6 meses ya el bebé ha cumplido un ciclo que le permitiría, con ayuda médica, vivir fuera de la matriz.
¿correcto? Ok, eso dicen las estadísticas, no estoy seguro. Y la verdad es que los defensores del aborto, los que están pro aborto, no en su mayoría, realmente no sé el porcentaje, pero muchos de ellos también están a la defensa del medio ambiente, defienden cortar un árbol o defienden los cachorritos de animales, pero a su vez también defienden el derecho de la mujer a abortar. Sabemos que la palabra de Dios confirma que estos bebés están vivos y tienen valor. Y el mundo siempre responde casi con lo mismo. ¿Qué pasa con la violación? O la mujer dice, nadie tiene derecho a controlar mi cuerpo. Mi cuerpo es mi cuerpo y yo tengo con total control sobre él. Recordemos que Jesús no tiene ningún interés en controlar nuestro cuerpo. Él nos dio completo albedrío. Albedrío. Gracias. Yo miro a Jania para que me ayude porque... Así que pensar que terminar la vida de un bebé sencillamente porque es conveniente, lo entiendo yo así, llega al área de pecado porque la vida tiene valor. Y repito una vez más, podríamos decir que cada caso es único, ¿verdad? Y no podemos nosotros cortar con hacha, sino que tenemos que allegarnos a cada situación. Número 2, toda vida tiene valor. Toda vida tiene valor. Estaba yo en mi oficina y de pronto pasa Jania y de la nada dice, las cucarachas no tienen valor. Yo no estaba pensando en esto. Las cucarachas no tienen valor. Tienes razón, las cucarachas no tienen valor. No sé si tú le ves valor a las cucarachas, pero yo no lo veo. Pero toda vida humana tiene valor. Lucas capítulo 1, 41 y 44 dice, al escuchar el saludo de María, ¿recuerda cuando fue María, a visitar a Elizabeth, la prima? Tú sabes que María, la madre de Jesús, por supuesto Elizabeth, la madre de Juan. Y dice aquí la palabra Elizabeth, Isabel, dicen otras traducciones. Al escuchar el saludo de María, el bebé de Elizabeth saltó en su vientre y Elizabeth se llenó del Espíritu Santo. Y el 44, cuando escuché tu saludo, el bebé saltó de alegría en mi vientre, dijo ella. Jesús ya era el Señor incluso en el vientre de su madre. Y Juan, que no había nacido, ya reconocía al Señor. Fíjate el valor que tenían estos bebés, incluso sin haber nacido. Siento que hay cierta hipocresía aquí en Estados Unidos. Y obviamente, ¿cuándo se pasó cuándo la Corte Suprema echó hacia atrás Roe versus Wade? ¿Hace cuánto? Hace 2 años, ok. Recuerdan que la Corte Suprema de Justicia en los Estados Unidos echó para atrás lo que se había aceptado por muchos años, que era el caso Roe versus Wade, que hacía legal el aborto a nivel federal. En realidad no fue que la Corte Suprema de Justicia dijera, ahora ya no es legal el aborto. Ellos sencillamente dijeron, ya no es una cuestión federal, cada estado el estado de la Unión, como Minnesota, tiene que determinar si el aborto es legal o no es legal. Aquí en Minnesota, ¿el aborto es legal o ilegal? Es absolutamente legal e incluso hace parte, si no estoy mal, hace parte de la Constitución del estado de Minnesota. O sea, por eso está tan protegido. Entonces, ¿por qué digo que hay cierta postura ilógica? Porque, fíjate esto, si hay una madre esperando, embarazada, y llega una persona, como vemos desafortunadamente tantas veces, y le dispara, y muere tanto madre como hijo,
Si la madre quería tener ese bebé, entonces ya son 2 vidas que se pierden. Sin embargo, esa misma madre, no la situación de que le disparen, pero esa misma madre, si considera que ese bebé ella no lo quiere tener, ella puede sencillamente y de manera legal abortarlo. El mismo bebé, sencillamente cambiando circunstancias. Punto 3. Debemos defender los derechos de todos. Debemos defender los derechos de todos. Mira lo que dice Proverbios 31. Habla a favor de los que no pueden hablar por sí mismos. Garantiza justicia para todos los abatidos. Sí, habla a favor de los pobres e indefensos y asegúrate de que se les haga justicia. ¿Qué significa hablar a favor? ¿Qué es eso? Bueno, en primer lugar, yo estoy hablando sobre este tema. Y muchas iglesias a lo mejor no tocan este tema porque es un tema delicado y controversial, pero hay que hablarlo porque es un tema, considero yo, bíblico. Así que no nos podemos quedar callados con lo que la palabra de Dios, con la injerencia que tiene la palabra de Dios. Porque si nos quedamos callados, iglesia, pues la minoría que tenga más voz es la voz que se escucha. Una de las maneras que podemos nosotros hablar o actuar al respecto, lo dijimos antes, a través, por ejemplo, del apoyo a Amnion Pregnancy o Amnion Crisis Pregnancy Center, lo que estábamos nosotros con los biberones. Cuando la persona es cristiana, por eso tenemos que llevar el evangelio, no solamente a los países del mundo, aquí mismo, porque la persona cristiana, cuando se ve enfrentada, pienso yo, creo yo, cuando se ve enfrentada a esta decisión tan tremenda de abortar o no, si es cristiano o si es cristiana la mujer, creo que va a pausar un poquito y pensarlo bien. Así que el cristianismo ayuda a bajar estas tasas de aborto. También que la persona haga parte de una comunidad, como lo somos aquí, que la persona se case. La mayoría de abortos suceden en situaciones fuera del matrimonio, donde la mujer no tiene un hogar establecido. De hecho, el 85% son esos casos que la mujer es soltera o convive con alguien, pero no así, no dentro del matrimonio. Así que tenemos que defender. Mira, si hay un grupo, vamos a llamarlo grupo, que necesita defensores, son los bebés no nacidos. ¿Por qué? Porque ellos no pueden marchar, ellos no pueden votar, ellos no pueden protestar, ¿verdad? Y tenemos que nosotros defender. Y cuidado, porque defender a uno no significa la condenación de otro, que es lo que nos gusta a veces hacer los cristianos. Te condeno, pecadora. No, tenemos que entender que estamos a la defensa de la vida y ambos, madre e hijo, son vida. Es más fácil matar un bebé en Minnesota o terminar la vida de un bebé que matar legalmente a un venado. Porque un venado tú lo tienes que hacer con permisos, en ciertas fechas, depende del tipo de venado y es más complejo. En cambio, abortar a un bebé tan solo requiere que tú seas la madre, por supuesto, y que estés deseosa de terminar la vida del bebé. Todos aquellos que defienden el aborto, ¿verdad? Que están sí al aborto, tienen una característica. Su madre no los abortó. Tuvieron la elección de tener vida. Imagínate que nosotros, si no decimos nada, imagínate que nosotros veamos a una madre violentamente maltratar a su hijo menor, a un niño. Bueno, no sé si ustedes vieron que creo que era en Nueva York, había una señora que cuidaba niños y que cogió una correa y le dio. Vean esas cosas que te ponen. Pero imagínate que nosotros dijéramos, bueno, en este caso no era la madre, pero si vemos una madre maltratar a su hijo, o un padre maltratar a su hijo, nosotros podríamos decir, no estoy de acuerdo con eso, pero es la vida de él o la vida de ella, así que no voy a hacer nada.
lo que pasó en el Holocausto, podríamos decir. Yo no estoy de acuerdo con la muerte de 6 millones de judíos, pero eso no es mi problema porque eso fue en Alemania. Y los nazis dirían, mi país, mi decisión. Así que tenemos que tener somos hombres y mujeres de paz, ¿verdad? Pero paz no significa quedarnos callados, significa realmente expresar las opiniones cuando debemos expresarla, apoyar a las personas de la mejor manera, ayudar a sanar a aquellos que han pasado por esto, cubrir en oración. Y no se trata de cubrir en oración en los Estados Unidos, se trata de cubrir en oración a tantas personas en nuestros países que también enfrentan eso. Pero solo en Estados Unidos, desde 1973, más de 60 millones de abortos legales se han dado en este país. Eso equivale a 10 holocaustos. Repito, hay personas que de pronto, aquí mismo, al sonido de mi voz, de pronto se están sintiendo, o están recordando, o están doliendo, o demás. Y quiero decirte una vez más de que estando en Cristo no hay condenación. Yo estoy convencido de que en el cielo, yo tengo 2 hijos que nacieron de sangre, podemos decirlo, y un hijo mayor, no lo he adoptado, pero ¿cómo sería eso? ¿De amor? Pero en realidad yo tengo 4 hijos, porque el primer bebecito que no nació, yo tengo la esperanza de que en el cielo lo pueda ver, porque el Señor lo creó, conoce su nombre y tiene un propósito para él. No sé cuál es, pero el Señor lo sabe. ¿Ok? ¿Cómo vamos, iglesia? Están tan callados. No quiero profundizar más de esto porque estuve hablando la semana pasada de que había una palabra profética que quería declarar o compartir con ustedes. Y luego al final vamos a tener un tiempo en el altar para orar acerca de esto, del aborto, para si tú tienes alguna necesidad en este área de venir y tomar la mano de un hermano o una hermana que ore por ti. Pero también respecto a lo que vamos a compartir ahora. Le voy a pedir el favor a una hermana de la iglesia. Ella no es de nuestra iglesia, pero tal vez muchos de ustedes la conocen. Ella se llama Fidela Cárdenas. Nosotros la conocemos de hace mucho tiempo. Ella antes asistía a la iglesia de la hermana Raquel Taipiero. Hoy día asiste a otra iglesia, pero hemos tenido contacto con ella y demás. ¿Es posible subir? ¿No puede subir? Bueno, ¿le puedes traer una mesa, por favor? Entonces, espérame un segundito, ok. Hoy el Señor nos habló durante el tiempo de alabanza, ¿verdad? Las palabras proféticas, tanto como las da el Señor, entiendo yo, o a través de nosotros, cuando el Señor habla, tienen tres características. Que se cayó una hoja de papel, no se preocupe. Tienen 3 características, y es que el Señor, proféticamente, cuando nos habla, o nos anima, o nos edifica, o a veces nos corrige. Y cuando tú escuchas, una palabra profética, o cuando tú das una palabra profética, no es necesario que tenga que tener esos 3 elementos, pero de manera general los tiene. Son palabras que edifican, palabras que animan o palabras que corrigen. Y yo entiendo que por medio de Wanda, el Señor nos dio una palabra de edificación. ¿Okay? Una palabra que nos edificó. El Señor está derramándose aquí en su pueblo, y qué cosa tan hermosa, y tenemos que tomar eso y llevarlo el resto de la semana. El sábado 14 de junio estaba yo en casa, estábamos preparándonos con mi esposa para salir a una reunión de pastores, y llegó esta palabra del Señor. Yo creo que esto es una palabra de ánimo. El Señor nos va a animar a algo, pero también el Señor nos trae una palabra de corrección. Y a mí llegó lo siguiente: busco líderes, y todos somos líderes, ¿verdad?
Busco líderes que hablen a mi pueblo, y el pueblo no solamente los que estamos aquí sentados, sino el pueblo de Dios, en estos tiempos donde el conflicto aumenta. La intención y el entender que yo tuve es que vienen tiempos, ya estamos en tiempos difíciles, pero vienen tiempos aún más difíciles. Y el Señor está buscando líderes, hombres y mujeres, que se levanten y dirijan, animen, cuiden del pueblo. Cuando recibí esa palabra, pasó algo, estábamos Angélica y yo esa misma mañana, y el Señor nos dio a los dos, a mi esposa y a mí, esta palabra. Necesito que te comprometas con un sí o con un no. Pero si te comprometes con lo que te he llamado a hacer, hazlo de todo corazón. Esto fue una palabra que el Señor nos dio a nosotros y la recibimos como tal, como pastores, pero creo que es una palabra que se extiende al pueblo de Dios. Es decir, el Señor te ha llamado a ti, no solamente nos ha llamado a nosotros, ni solamente a los líderes, a ti, su pueblo, te ha llamado para ser un líder. Y si tú le dices que sí al Señor, Él nos dice, hazlo de corazón, comprométete, porque eso de estar aquí y allá no es efectivo, no sirve. Pero hay una palabra que también, esto fue algo, si el Señor nos ha hablado de manera clara, por lo menos a mi vida, esto fue uno de estos casos en donde el Señor realmente se mostró de manera muy, muy clara. Donde me habló primero, casi que inmediatamente nos habló a mi esposa y a mí, e inmediatamente habló nos habló a nosotros a través de nuestra hermana Fidela. Ahora, ella trae una palabra que es para las iglesias. Yo le pedí que viniera, el Señor le dio la palabra a ella, y es para las iglesias. No significa que todo tiene que ser para nosotros, pero a lo mejor lo es. Es una palabra fuerte que el Señor le dio para los pastores. Hay algo de eso aquí hoy, pero se hace extensa a pastores, ¿okay? Pero hay una palabra que es enteramente para la iglesia. Yo quiero sencillamente, porque ahora tenemos la ventaja de que ya escuchamos la palabra, explicar estas dos cosas, y le voy a pedir a Fidela que lea la palabra. Ella va a hablar acerca de un comal. Y para los que no son, a mí, mi hermano que es de Colombia, comal, yo no sabía que era un comal, yo creo que no sabemos qué es comal en Colombia. Es una brasa, ¿cómo se llama eso? Un sartén. Es un grill, que eso decirlo, un grill, ¿ok? Es una brasa. Y ella habla de hamburguesas, y las hamburguesas, según ella me lo explicó y el Señor reveló, habla del pueblo de Dios, y habla de pan. Tú sabes que una hamburguesa se coloca en medio de pan, y cuando habla de pan es la palabra de Dios, ¿ok? Con eso, escuchemos. Te sostengo Ok, por favor. Bueno, Dios me los bendiga, hermanos. Yo vengo a hablar algo que, con el temor de Dios, porque sabemos que nosotros no podemos hablar cosas que Dios nos diga. Yo incluso, antes de hablar de la palabra, yo siempre le he pedido confirmación al Señor. El pasado 14 de junio yo tuve un sueño. Yo soñaba con mi esposo que estábamos enfrente a un comal grande y que había mucha gente. Entonces poníamos la carne en el comal y yo sacaba el pan, pero el pan se hacía pedazos y la carne se ponía negra y empezaba a salir mucha lumbre del comal. Luego me vi que llegó una pastora con sus niñas para que les diera una hamburguesa, pero les dije que la del comal estaba muy mal y que yo les iba a preparar unas nuevas. Empecé a cortar de nuevo el pan y hacerlo, y se veía muy bien, y hasta la carne nueva también se veía bien. Yo no sabía qué significaba esto. Cuando desperté, le pregunté a Dios por el sueño, pero no hubo respuesta inicial. Después, en oración y al pedirle al Señor sobre otras cosas, Él me dio el significado del sueño y me dijo que hablara a las iglesias, que les dijera el estado en que se encuentran. El Señor dijo que en las iglesias no hay amor, no hay unidad, hay chismes, hipocresías,
llegó a mi corazón que unos y otros teníamos que levantar las manos caídas, de acuerdo como Éxodo 17, cuando Aarón y Hur levantaban las manos de Moisés. Dios quiere la unidad de su pueblo. El Señor me mostraba que somos un solo cuerpo, que hay varias ramas o denominaciones, pero que todos somos el mismo cuerpo, con diferentes funciones, pero un solo cuerpo. Dios quiere unidad porque la unidad hace la fuerza. También venía a mí que hay muchos pastores que están dañando a su rebaño, pastores que se deben autoevaluarse, porque hay muchos de las iglesias que se han ido de las congregaciones y los pastores no lo buscan, porque no tienen amor por las ovejas. El Señor me ponía que Él se las dio para que ellos las cuiden y ellos van a dar cuenta de esas ovejas. El Señor me llevaba a Ezequiel 34. Hay pastores que venden el evangelio, ya que dicen que Dios es su proveedor, pero no dependen de Él, sino dependen del diezmo y de las ofrendas. Predican del amor, pero ellos no aman. Predican de la unidad, pero ellos no lo hacen. Pastores que toman la palabra, pastores que no toman la palabra como es. También venía a mí que hemos entrado a una guerra espiritual y que tenemos que prepararnos para la guerra. Tenemos que purificarnos, tener más comunión con Dios y dejar todo lo que a Dios no le agrada. Hay diferencias entre nosotros y tenemos que pedirnos perdón unos a otros y dejar que el Señor sane nuestros corazones. El Señor dijo: yo vengo pronto y vengo por una iglesia pura y sin manchas. Créanlo. Hay muchos que no lo creen, por eso están viviendo vacíos y sin amor. Quiero una iglesia verdadera, una iglesia arrepentida, llena de amor y de unidad. Mi amor cubre todos los pecados, yo los amo y no quiero que nadie se pierda. Por eso les hablo hoy. Okay. Gracias, Fidela. De esto nosotros tomamos lo que el Espíritu quiera sellar en nuestro corazón. Yo no me libré de esta, no piensen. Y hay mucho más para pastores que estaremos manejando con otros pastores a su tiempo. El resumen. El Señor nos viene advirtiendo que vienen tiempos muy difíciles. Y vienen tiempos de guerra espiritual. Y coincidencialmente estamos hablando de guerra nuclear, guerra espiritual. Y si no estamos preparados, iglesia, nos va a llevar la ola. Y hay momentos en que tenemos que ser firmes de manera individual, firmes de manera en nuestra familia, ¿okay?, con nuestros seres queridos, pero también firmes a nivel de la iglesia. Y yo no sé en realidad cómo luce eso, pero sé que el Señor aquí en esta iglesia nos ha permitido tener tiempos congregantes donde podemos escuchar su palabra, podemos alabarlo libremente, podemos estudiar de la palabra, tiempos de discipulado, tiempos de adoración con las noches pagá. Alguien me decía que cuáles son los grupos comunitarios, los grupos de casa. A lo mejor tenemos que enfocarnos más en establecer el grupo de casa, en continuar con los grupos o los ministerios de varones, de mujeres, de jóvenes solteros, de parejas. Tenemos que fortalecernos, iglesia. El Señor dice: tenemos que perdonarnos unos a otros, callar la voz de aquel que se levanta dentro de las iglesias. Y si es dentro de esta iglesia, callar la voz de aquel que viene con una intención diferente a la intención del reino. Y el Señor está identificando personas, porque el Señor quiere una iglesia fuerte, no una iglesia contaminada. Comenzando conmigo, en arrepentimiento delante de Dios, en mi compromiso con el Señor y con su pueblo.
siguiendo con mi esposa y mi familia. Mi familia, podría decir que mis hijos, mentirles que mis hijos están completamente agarrados del Señor, pero no es así, es una lucha de casa y seguramente ustedes también tienen ese tipo de lucha, pero sé que nosotros somos una familia espiritual, tenemos que vernos un poco más como esa familia espiritual, contar unos con otros, apoyarnos unos con otros, no hablar mal de unos con otros o a otros, no guardar rencor, liberar el perdón mutuo. Esto no es algo que el Señor esté tan solo hablando con la hermana Fidela. Esta semana pasada la pastora Brenda me habló algo similar. Mi suegra, la pastora Graciela, ayer comentó algo similar. El Señor nos está hablando. Qué privilegio que el Señor nos habla en esta iglesia. Está hablando de su iglesia, no somos exclusivos, pero tenemos ese tesoro. Le voy a pedir sencillamente, ahora que cerramos, a los pastores y líderes de oración que vengan al frente, por favor, ya. Si quieres traer, Neto, aceite. Y es sencillamente un tiempo de altar. Si tú tienes que retirarte porque tienes que ir a recoger los hijos y demás, o lo que tengas, puedes hacerlo. Y gracias por estar con nosotros. Gracias por aquellos que los vieron en línea. Y esperemos que pronto nos acompañen. Pero si tú tienes que retirarte, te animo a que no lo hagas. Y te animo mejor a que pases al altar y tengas un tiempo de oración. Si no quieres pasar al altar y quieres tener un momento específico o individual con el Señor, hazlo. Pero ¿qué nos habló hoy el Señor acerca de el valor que tiene la vida? ¿Qué nos habló hoy el Señor acerca de este tema del aborto? ¿Qué nos habló hoy el Señor acerca de lo que viene y cómo debemos estar preparados? Yo creo que el Señor nos ha dado hoy mucha palabra. No fue palabra del pastor Vicente, es palabra de Dios. Así que respondamos como tal y vengamos a los pies de Cristo. Fijemos nuestros ojos en Él, porque con Él, a pesar de lo que suceda, vamos a estar bien. Permítame orar y abrimos el altar. Padre, gracias porque esta es una iglesia que quiere escuchar de ti. Somos una iglesia que queremos escuchar de ti por encima de escuchar lo que venga un pastor, lo que venga una persona a decirnos. Queremos escuchar de ti. Yo te pido que tú animes nuestros corazones, que tú reveles a nuestros corazones si necesitamos recibir la palabra como ánimo, como edificación o tal vez corrección, y que nos corrijas, Señor, con la gracia que te identifica. Yo te pido que tú bendigas a mis hermanos, hombres y mujeres, que hoy eligieron estar aquí, no haciendo otra actividad, estar aquí para tener un encuentro contigo. Prémialos por ello, Señor, y guíanos, Padre, guíanos en estos tiempos difíciles. Háblanos personalmente, habla en nuestras familias, en nuestros hogares, y háblanos, continúa hablándonos aquí en tu iglesia, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, el altar está abierto por si quieres pasar. Gracias por venir y que Dios los bendiga.